Buenos días a todos. Debido a esta pandemia, nos vemos en la necesidad de tratar de retomar nuestro curso de Nuevo Testamento 1 en la parroquia de San Judas Tadeo. Entonces, pues ahora sí que a petición de la maestra Silvia, eh, que es nuestra coordinadora, pues voy a tratar de retomar las clases para avanzar lo más que podamos para que quede lo más completo posible nuestro semestre. Vamos a iniciar haciendo una breve oración para iniciar nuestra clase. Espero que todos donde esté lo tengan oportunidad de escuchar. Lo vamos a subir al YouTube para que ustedes lo puedan ver. Les mandaré la guía, la liga para que puedan ustedes verlo en el YouTube. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nuestra clase se quedó detenida, estábamos mirando la segunda parte del Evangelio de San Mateo. Dejamos de tarea un cuestionario, lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo creo que no vamos a tener tiempo de verlo en un solo bloque porque no los estoy haciendo muy grandes para que sea de fácil vista para ustedes. Y aunque lo veamos en 2 o 3 partes, no importa, voy a tratar de que pase yo por lo menos 2 videos a la semana para que nos podamos poner al corriente, ¿sí? Entonces, quedó pendiente un cuestionario, ¿verdad? Ya vimos en el Evangelio de San Mateo, en la primera parte, ya vimos para quién está dirigido su Evangelio, para quién escribió, cómo se representa en la iconografía que está en los templos, en los libros, todo lo que es relativo al Evangelio de San Mateo, primera parte, ¿verdad? Entonces ahorita ya nada más íbamos a tratar de detallar la estructura del Evangelio de San Mateo. Esto lo íbamos a ver a través de los cuestionarios que están en nuestro libro de texto, ¿verdad? Está en la página 82, empezaban los cuestionarios. Entonces vamos a tratar, yo se les voy a ir dando la respuesta y una breve explicación para que ustedes vayan comparando con las respuestas que ustedes tenían en su libro, en su cuaderno y que nosotros dejamos de tarea. Entonces iniciamos. Primera pregunta, ¿cómo entendemos la justicia humana? Bueno, pues la justicia humana nosotros la entendemos como siempre como de manera material, ¿verdad? O sea, ya habíamos platicado que la justicia humana es como si decir, habemos 4 personas y tenemos 400 pesos, pues nos toca de a 100 pesos a cada una y entonces quien haga el reparto de esa manera se entiende que es una persona justa. Eso es visto desde el punto de vista humano. Ahora nos dicen, ¿cómo se aplica? Dice, bueno, quiere decir que nosotros la aplicamos en base a valores materiales. Así es como nosotros consideramos la justicia humana. Entonces luego nos dice en la pregunta 3, ¿cómo plantea Mateo la justicia de Jesús? Y entonces San Mateo nos dice que la justicia de Dios es una justicia, o la justicia de Jesús, es una justicia de misericordia y perdón, porque en él mismo justifica el perdón de todos sus hermanos. Toma en sí los pecados y faltas de los demás y él los paga, por así decirlo, los cubre. Acabamos de pasar el periodo de Semana Santa en donde revivimos la pasión del Señor, como con su pasión, muerte y resurrección, con su Pascua, nos redime a todos nosotros los pecadores. Pero también nosotros vamos a ver un poquito, vamos a entrar un poquito más a otro tema, o sea, ¿cuál es la justicia de Dios? No es como nosotros ya expliqué anteriormente cómo es la justicia humana. La justicia de Dios es que nosotros nos tenemos que ajustar a lo que Dios espera de nosotros. Eso es como si yo agarro un guante y me lo pongo y veo, me lo estiro, me lo acomodo y veo que quede bien justito a mi mano. Entonces, eso es justo. Entonces, para hablar de la justicia de Dios es que así como el guante me quedó bien a la medida,
bien ajustado, que no haya espacios que me sobren, o que no haya partes que me sobren, que no haya espacios que me falten llenar con mi mano. Eso quiere decir que entonces cuando yo me ajuste a Dios, me ajuste a su voluntad, a lo que Él espera de mí, yo estoy viviendo la justicia divina. Entonces, a sus mandatos, a sus mandamientos, a lo que Él espera de mí. Entonces, obviamente, no nada más es lo que Él espera de mí y que yo lo diga de palabras, sino que recordemos que Dios está en cada uno de mis hermanos. Entonces, la forma en que yo viva, como Dios espera de mí, con relación a mis hermanos, entonces yo estoy entrando a vivir la justicia divina. Luego nos dice, pregunta 4. ¿Qué la distingue de la justicia humana y de los fariseos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la justicia humana y la justicia de los fariseos? La justicia de Jesús y la justicia de los fariseos. Bueno, pues vamos a ver. Jesús toma la culpa de los demás y Él la paga en sí mismo, ¿sí? Y la paga por nosotros. Y los fariseos, como todos los hombres, queremos trasladar las culpas a los demás, y esto está bíblicamente sustentado. ¿Se recuerdan cuando peca Adán y Eva en el paraíso? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios le pregunta a Adán, ¿por qué te escondes? ¿Qué contesta Adán? En lugar de reconocer, pues pequé, Señor, me equivoqué, o comí del fruto prohibido, o algo, lo primero que dice es, la mujer que me diste, ¿sí? Me hizo pecar. Y luego le pregunta a Eva, y Eva también no reconoce su culpa, sino que Eva le traslada la culpa a la serpiente, ¿verdad? La serpiente me engañó y por eso comí del fruto prohibido. Entonces ya vieron cómo siempre desde tiempos inmemoriales, el ser humano tiene tendencia a trasladar las culpas a los demás. Entonces los fariseos no son la excepción. Ellos tratan de trasladar la culpa a los demás. O sea, no toman en sí como sacerdotes la culpa de los demás para tratar de expiar ellos las culpas de sus hermanos. En cambio, Jesús sí lo hace hasta llegar al sacrificio, ¿verdad? Entonces, ya vimos la diferencia entre los fariseos y la justicia de Jesús. Luego dice, Jesús dice, borra nuestras culpas con el perdón y con misericordia. En cambio, los fariseos y hombres quieren borrar sus culpas con preceptos y rituales vacíos sin amor. ¿Qué quiere decir? Que entonces Jesús se ofrece él mismo en sacrificio para buscando y pidiendo el perdón de nuestros pecados. Y en cambio los sacerdotes, los fariseos, hacen sacrificios, sacrifican terneras, sacrifican corderos, buscando con esos rituales el perdón de los demás. Pero ellos en sí mismos no toman la culpa de nadie, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos rituales vacíos por parte de los fariseos. Luego, en nuestra página 86 estaban las siguientes preguntas, ¿verdad? Que dicen, primera etapa, dice, ¿a qué sección pertenece? Bueno, aquí nos decía que teníamos que leer Mateo 5 del 1 al 48 y vamos a empezar a ver en qué partes del Evangelio de Mateo, cómo está estructurado el Evangelio de Mateo para que nosotros veamos. Bueno, vamos a partir por el hecho de que el Evangelio de Mateo está estructurado en 5 partes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en la primera parte va a abarcar de Mateo 5 del 1 al 48 y en la segunda etapa o la segunda sección va a abarcar de Mateo 10 al 12, en la tercera sección Mateo 13 del 1 al 52, en la siguiente es Mateo 18 del 1 al 35 y finalmente en la quinta sección es Mateo 27 del 45 al 61 y el capítulo 28. Entonces, con esto ya abarcamos todo el Evangelio de Mateo. Entonces, está estructurado en 5 partes, ¿verdad? Esas 5 partes las vamos a analizar en base, contestando las preguntas que nos dicen acá. La primera etapa que abarca
de Mateo 5, del 1 al 48, nos está hablando del discurso del Sermón de la Montaña, ¿verdad? El discurso de las bienaventuranzas. Es un discurso evangélico que está dentro de la sección 2 en la estructura 2 de nuestro evangelio. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, vamos a encontrar que la estructura está con números romanos, la sección con números arábigos, o sea, está como 1, 2 y 3, como conocemos los números en el sistema decimal, y la estructura está con los capítulos, viene a base de números romanos. Y ya luego vienen los nombres de las perícopas que abarcan esa sección. Entonces, por eso estamos diciendo que esta sección se va a dirigir a las bienaventuranzas. Ahora nos hace aquí unas preguntas. ¿Cuáles son las perícopas que lo forman? Las bienaventuranzas, la sal de la tierra y luz del mundo, el cumplimiento de la ley y la justicia nueva que supera o es superior a la justicia antigua. Entonces, estamos hablando que quiero dejar bien establecidos cuáles son las perícopas. Ustedes en su Biblia encuentran que vienen los capítulos con números grandotes y vienen unos títulos, unos subtítulos con letra negrita, muy remarcada. Y ya luego empiezan los versículos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese párrafo o esa parte que abarca donde están las letras negritas, esa es la perícopa. Eso ya lo habíamos explicado en clase presencial, ¿sí? Entonces, aquí lo que me está pidiendo es cuántos títulos de esas letras en negrita que forman perícopas son las que abarcan esta sección o esta etapa que estamos mirando. Entonces, ya leí aquí que es el capítulo, es la perícopa de las bienaventuranzas, la sal de la tierra y luz del mundo, el cumplimiento de la ley y la justicia nueva que es superior a la antigua. Bueno, ¿a quiénes se dirige Jesús con estas perícopas? Es la pregunta 3. Dice, a la gente de Galilea, a la gente de Decápolis, a Jerusalén y a Judea, y a gente del otro lado del Jordán, a sus discípulos, a los pobres, a los que sufren, a los necesitados. Para todos ellos está dirigido este discurso evangélico, ¿sí? Luego, ¿dónde se halla? ¿Con quién? ¿Y qué pretende? Bueno, ¿en dónde se halla? Pues en el monte, porque dice que estaba en el monte cuando él empieza a hablar, bienaventurados los pobres de espíritu, y ya viene todo el discurso. Luego dice, ¿con quiénes estaba en ese monte? Bueno, estaba con sus discípulos y con una multitud de personas que lo iba siguiendo y que lo estaba escuchando. Ahora, ¿qué pretende él con este discurso? Enseñarnos a todos. Enseñarnos a todos, porque recuerden que si estaba la multitud, en toda esa multitud, en los discípulos, estamos representada toda la iglesia. Entonces, ¿a qué es lo que pretende? Enseñarnos a todos. ¿Qué relación hay entre justicia y ley? Dice, en Mateo 5, del 17 al 19, está hablando entre lo que es la justicia y la ley. ¿Y qué nos dice allí? Dice, son los que cumplen con el ritual, el cumplimiento de la ley, que está bien especificada en Mateo 5, del 17 al 19, nos habla de que la ley es nada más cumplir con el ritual, con lo que estaba establecido, ¿sí? Dice, pero es cumplir esa ley sin amor. Dice, son ignorando las bienaventuranzas. O sea, ya vimos que el discurso evangélico busca enseñarnos. ¿Qué es lo que nos busca enseñar? Que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con amor, pensando en los demás, y solamente pensamos en los demás cuando los amamos, porque si no los amamos y no me importan, pues no puedo pensar en ellos. Entonces dice, ¿a quiénes está dirigido en esto? Dice, son los más pequeños en el reino de los cielos. Dice, porque se ajustan a la ley, pero sin amor.
O sea, quiere decir que aquí en la tierra, recuerden que los fariseos, los maestros de la ley, todo lo que era el Sanedrín, eran los más importantes, eran los más grandes, pero eran los más grandes en la tierra, en Israel. Pero en el cielo van a ser los más pequeños. ¿Por qué? Sí, bueno, vamos a pensar que Dios en su gran misericordia, finalmente ellos alcancen la gloria, ¿verdad? Y la alcanzarán, pero siendo en el cielo los más pequeños, ¿sí? Los más pobres en el reino de los cielos, aunque en la tierra fuesen los más ricos y los más acomodados, ¿verdad? Los más poderosos. En Mateo 5, del 20 al 47 nos dice que la justicia nueva es superior a la justicia antigua. ¿Por qué? Porque la justicia antigua es el cumplimiento de la ley y la justicia nueva en el Nuevo Testamento es una justicia de amor. Ya estamos hablando y entrando a diferenciar lo que era el Antiguo Testamento, que era una bola de rituales, una bola de cumplimiento de unas leyes, que Jesús viene y con el Nuevo Testamento Él hace obsoleta esa ley para darnos una nueva ley que está toda basada y fundamentada en el amor. Entonces dice, se conoce como justicia porque se ajusta, como les decía, se ajusta, queda pegadito, no se separa de la ley de Jesús. Y lo que se conoce como ley se refiere a la ley mosaica. O sea, ¿a qué ley estamos hablando que cumplían los fariseos? Pues la ley de Moisés, la que todavía había dejado. Pero ¿por qué tenía tantos limitantes, tantas reglas, la ley mosaica? Porque recordemos que esa ley se fue formando en el tiempo en que se estaba preparando al pueblo de Dios para la llegada del Mesías. Entonces era un pueblo rebelde, un pueblo que vivía muy cercano a pueblos politeístas con muchos dioses, y entonces se vio obligado Moisés a ir creando leyes, mandamientos y cosas mandatos que tenían que ir educando al pueblo para alejarlo de esa inclinación que tenían o de esa tentación que tenían de caer en el politeísmo, para que no pensaran en ello y se ajustaran a la ley del Dios único a través de los mandamientos que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pero recordemos que después, pues los maestros de la ley, los levitas, en el libro de Deuteronomio y en el libro de Levítico, parte del Pentateuco, recordemos que lo llenaron de leyes. O sea, le fueron metiendo cada vez más ley, a tal grado que por eso cuando Jesús llega, recordemos que en alguna parte del Nuevo Testamento les dice, hay ustedes sacerdotes que han hecho una ley tan pesada, que es tan difícil de cumplir para la gente. Dice que los hacen que se condenen porque no pueden cumplir con esa ley, y en cambio ustedes no quieren tocar esa ley con un dedo, porque ustedes con su sabiduría, con sus conocimientos, siempre están buscando la manera de zanjar la ley, ¿verdad? De pasársela por el arco del triunfo o de hallar resquicios por donde ustedes nada más dicen lo que tienen que hacer los demás, pero ustedes no lo hacen. Por eso dice él, ustedes son unos hipócritas porque ustedes no tocan la ley ni con su dedo, y en cambio los pobres les han hecho una carga muy pesada el cumplimiento de la ley. Sí, entonces a eso es a lo que se está refiriendo acá con la ley antigua y la ley nueva. La ley antigua, la ley mosaica llena de rituales vacíos, sin amor, que cumplían los fariseos, y la ley nueva, que es la que trae Jesús, que es la ley del amor, del servicio a nuestros hermanos. Entonces vamos empezando a hacer esa diferenciación. La pregunta 6 nos dice, ¿qué relación hay entre la exigencia de Jesús y el cumplimiento de la ley de los fariseos? Pues ya lo expliqué un poco. Dice, las exigencias de Jesús se refieren a la ley del amor, que debe ser interna del corazón. O sea, tengo que amar a mi prójimo. Dice, para con nuestros prójimos. Si hay amor, pues no hay daño a los demás. Alguien por ahí decía que los mandamientos se habían presentado mal, porque cuando tú quieres que alguien haga algo, pues nada más niégaselo. A los hijos le dices, no hagas esto, y es justo lo que van a ir a hacer, ¿sí? Entonces decía que en lugar de haber dicho,
Por ejemplo, no matarás o no robarás, que debería de decir nada más es ama a la persona. Y Jesús es lo que viene a hacer, o sea, viene, en la ley mosaica estaban planteados los mandamientos como negaciones, no esto, no aquello, no allá. En cambio, Jesús viene y hagan de cuenta que hace así como que un ladito esos mandamientos para que no tengamos esa disculpa de decir es que si me niegan algo me dan más ganas de hacerlo, ¿verdad? Entonces Jesús lo que viene y nos dice, ama a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar a la mujer. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a levantar falsos testimonios. Entonces ya vieron que con esa nueva ley que nos trae Jesús, con eso está aboliendo, por así decirlo, la ley mosaica y nos presenta la nueva ley del amor. Ahora que quede bien claro que con esto Jesús también dijo claramente, yo no vengo a abolir la ley, vengo a darle un cumplimiento. O sea, le viene a dar cumplimiento, un cumplimiento perfecto. O sea, eso que dicen los 10 mandamientos, háganlo, pero háganlo por amor, con deseo de servir. Y entonces con esto quita todo el extra que ya habían puesto los fariseos en el libro de Levítico y Deuteronomio, o sea, cómo, sobre todo en lo que es el Deuteronomio, ¿no? O sea, cómo llenan de mandamientos de tal manera que pues ya todos se sentían ahogados, la gente humilde, la gente sencilla se sentía ahogada porque no podía cumplir con tanto. Entonces de antemano ya se sentían como fuera de la misericordia, del alcance de la salvación, porque no podían cumplir con todo. Era una ley muy pesada. Esa es la ley mosaica, esa es la ley antigua, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos dicen, la ley de los fariseos es una ley de ritos exteriores, o sea, si Dios me está hablando del corazón es una ley interna y los fariseos se refieren a puro externo, o sea, mata un cordero para que te perdonen tus pecados, mata una ternera si son muchísimos pecados y muy grandotes, ¿no? Entonces, todo es externo, paga tus impuestos para que alcances la gloria eterna. Pero nunca dice dentro de eso, de nada no te borre el pecado, pagando tus impuestos, el que no sirvas a tus hermanos, el que no ames a tus padres, el que no sirvas a tus padres. Dentro de la misma Biblia hay una parte en donde Jesús les dice, ay de ustedes que pagan con exactitud el impuesto del té y de las especies, pero se zanjan el hecho de no buscar a sus padres y darles todo lo necesario, porque ya son ancianos, ¿verdad? Obviamente, ¿qué está hablando? De que ellos se refieren a la ley ritual y se olvidan de la ley del amor, la ley interna que es la del corazón. Vamos a la segunda etapa. Entonces, ya vieron cómo ya vimos en la primera etapa cómo está estructurado el Evangelio de Mateo. Ahora vamos en la segunda etapa, en la parte de Mateo 10 al 12. ¿Sí? Yo creo que nada más vamos a ver esta segunda etapa para que no se nos haga eterno y mañana les grabo, espero en Dios, irle subiendo el de la tercera etapa, ¿sí? Bueno, entonces nos dice, ¿a qué sección pertenece? Al discurso apostólico. Sección 2 está en la estructura 3. ¿Qué quiere decir sección 2? De los subtítulos que tiene nuestra Biblia. Si ustedes se van, por ejemplo, a Mateo, justamente en lo que nos está diciendo Mateo 10:12, en su Biblia de Jerusalén, vemos Mateo 10:12. Y ahí justamente nos habla, está con números arábigos, los que conocemos del sistema decimal, dice discurso apostólico. Y luego nos dice qué perícopas la forman. Entonces aquí nos dice misión de los 12, predicción de persecuciones, hablar francamente y sin temor, Jesús, señal de contradicción, renunciarse para seguir a Jesús, conclusión del discurso apostólico. Si se dan cuenta, a base de los títulos de las perícopas, vamos haciendo como que un recorrido muy rápido del Evangelio de Mateo de manera completa. O sea, no estamos leyendo la Biblia
aquí yo no voy a poder leerles la Biblia, pero lo que se busca es que ustedes, al estar contestando este cuestionario, ustedes estén dándose un paseo así completito por todo lo que es el Evangelio de Mateo. Entonces nos dice aquí, ¿qué hace Jesús? ¿Con quiénes lo hace? ¿Y qué van a hacer? Es la pregunta 3, ¿verdad? Y entonces vamos a irlas contestando por partes. Nos dice, Mateo, ¿qué hace Jesús? Bueno, dice, llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar espíritus inmundos y curar todo tipo de enfermedades y dolencias, y los manda a proclamar el reino de los cielos. O sea, obviamente yo les estoy dando un resumen de qué trata, ¿verdad? Pero en todas estas perícopas. Pero yo espero que ustedes en su casa calmadamente las lean completas, ¿sí? Dice, ahora, ¿con quiénes lo hace? ¿A quiénes utiliza para hacer todo esto? A las ovejas, dice, ¿a quiénes? O sea, ¿a quiénes está dirigido? Perdón, es a quiénes está dirigido todo esto. Dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego les dice, ¿y qué van a hacer? Dice, dar gratis lo que recibieron gratis, porque si Dios les enseñó todo de manera gratuita, ellos también van a ir a enseñar de manera gratuita. Dice, no llevarán previsión de nada, sino que van a vivir de su trabajo. O sea, por ahí tenemos un dicho muy conocido que dice que quien al altar sirve, que del altar coma. ¿Sí? Entonces si ellos van a llevar la palabra del Señor, ellos van a vivir de lo que todos aquellos que acogen la palabra del Señor les van a dar generosamente para que vivan. Entonces ellos de alguna manera van a estar viviendo de su trabajo, ¿sí? Y no van a obligar a nadie a escucharlos, todo será voluntario. ¿Qué quiere decir? Ya vemos cómo, si nosotros realmente vamos conociendo nuestra Biblia, vamos descubriendo cómo, las diferencias que vamos teniendo con los hermanos separados. O sea, nosotros sí tenemos el mandamiento del diezmo, sí tenemos el mandamiento de las primicias, ya antiguamente, ¿no? Ahora las tenemos en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia como ayudar a las necesidades de la iglesia, todo ese tipo de cosas, pero no son obligadas. Todo esto tú lo vas a hacer porque tú crees en Dios, porque tú acoges la palabra del Señor en tu corazón y entonces vas a ir cumpliendo con estos mandamientos por amor. Pero nadie te obliga, no hay nadie que venga a tocarte la puerta y que te diga, oye, no has pagado tu diezmo, a ver si te vas cayendo con lo que te toca. O sabes que para que pagues tu diezmo, tienes que ir a repartir esta cantidad de volantes o vas a te toca evangelizar todo esto y por cada persona que traigas y que más a nuestra fe, pues ya con eso se te va bonificando parte de lo que te toca aportar a la iglesia de manera obligatoria. No, en nuestra fe todo es voluntario y por amor. ¿Sí? Entonces, continuamos con esto. ¿Qué les predice Jesús? En Mateo 10, del 16 al 36, ¿qué es lo que dice Jesús? Que los encarcelarán y los azotarán, que serán odiados a causa de Jesús, pero que si perseveran se salvarán. Les dice que no teman a los que matan el cuerpo, sino a los que deben de tener miedo para los que quieran matar el alma. Les dice que Él no vino a traer paz, sino espada, que Él será signo de contradicción. Les dice que no se preocupen por cómo se van a defender, porque el Espíritu hablará por ellos. Entonces, ya vamos entrando aquí al contexto. Ya les está diciendo, no crean que los que me van a seguir, los van a tener en alto, van a ser famosos, van a tener riqueza. No.
Al contrario, los van a perseguir, los van a azotar, y ya tenemos en Hechos de los Apóstoles cómo nos dice cómo trataron a todos los apóstoles, o sea, para que no proclamaran la palabra los azotaban, porque lo que ellos proclamaban era poner de manifiesto las fallas de todo lo que era, pues lo que era el Sanedrín, ¿verdad? Lo que eran los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos y todos los jefes de la iglesia en Israel, de la fe en Israel, ponía la proclamación del evangelio era mostrar las fallas de ellos y lo que realmente Dios esperaba de todos y cada uno. Entonces, pues ellos son por eso perseguidos, ¿verdad? Los golpean, los encarcelan, les hacen prohibiciones y ellos dice aquí, pero si perseveran se salvarán. O sea, ¿qué quiere decir? Pues a pesar de que los golpearan y todo, ellos no dejaban de proclamar el evangelio, ellos lo seguían proclamando, ¿no? Entonces, aquí se va cumpliendo lo que él les dice, sino que deben, dice, no teman a los que lastimen el cuerpo, a los que maten el cuerpo, preocúpense por los que matan el alma, los que lastiman el alma. O sea, no incurren en tentaciones, no se dejen sobornar, no se dejen esto, porque esas son cosas que matan el alma. No el cuerpo, pero matan el alma. Entonces esos son los enemigos peores, los más peligrosos, no los que te golpean, sino los que te llevan a dudar de lo que tú vas a evangelizar, los que te alejan de ese camino que Dios te está poniendo enfrente. Les dice, yo no vine a traer paz, o sea, no vine para que todos vivan en santa paz, bien a gusto, bien contentos y bien felices, no. Dice, yo al contrario, vengo a traer un signo de contradicción porque lo vivimos aún en nuestra actualidad. A veces en una sola familia hay personas que no son de la opinión unos de otros. Se dice normalmente que para que haya paz en una familia no hablen de religión ni hablen de política, ¿verdad? Porque van a salir del chongo. Si en cuestiones de política hay divisiones, pues ahora imagínense cuestiones de fe. Unos creen una cosa, en una forma, otros entienden otra, y de ahí el hecho de que en otro curso que tengan más adelante que nos habla del magisterio de la iglesia, por qué Dios deja a la iglesia, deja la palabra al cuidado de la iglesia. Dice, bueno, pues porque alguien tiene que marcar las reglas a seguir para que se acaben esas discusiones en una sola familia, en un grupo de personas, porque todos entendemos cosas diferentes, ¿sí? Bueno, dice, y les dice, no se preocupen por cómo van a defenderse, porque el Espíritu hablará por ustedes. Bueno, ¿qué quiere decir? No te voy a dejar solito a tus propias fuerzas, no vayas sujeto a que tú sabes mucho, tú me entendiste muy bien, tú te aprendiste todo lo que yo te dije, no. Tienes que hacer mucha oración porque solamente a través de la oración el Espíritu va a hablar por ti. Tú no eres el que vas a hablar, el Espíritu va a hablar por ti. Aquí un poquito al margen les hago un comentario. Tampoco vamos a tomar esto de una manera tan literal. Vamos a ver, por ejemplo, yo he escuchado, por ejemplo, en mi andar ahorita dando clases en algunos centros, en varios cursos, pues he tenido la ocasión de toparme con maestros, maestras que luego no preparan su clase o que no se esfuerzan realmente por informarse para poder comentar con los demás, sino que se apegan a esto que dicen, no te preocupes porque el Espíritu hablará por ti. Entonces consideran que nada más, pues voy a invocar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a hablar por mí. Dice, aquí yo les diría, recordemos que también tenemos otro dicho muy popular que decimos, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, sí le vamos a pedir a Dios, vamos a invocar al Espíritu, como al principio ahorita de nuestra clase, hacemos oración y todo, pero sí tenemos que prepararnos, porque si no, si nada más me digo que me voy a abocar a que el Espíritu Santo hable por mí, pues entonces yo estoy cayendo como los hermanos separados, ¿verdad? O sea, no voy a tener una dirección bíblica, no voy a tener una preparación bíblica y voy a interpretar la palabra de manera subjetiva. Lo que yo entienda, lo que yo sienta, lo que el Espíritu en ese momento me llena y eso es lo que voy a decir. No,
tenemos la palabra quedó encomendada a la protección de la Santa Madre Iglesia. Y la Santa Madre Iglesia está dirigida y está bien manejada por el magisterio de la Iglesia. Entonces, nosotros tenemos que seguir cierta dirección para poder interpretar la palabra. Y para esto nos tenemos que preparar. Y más si estamos en el papel de que nosotros vamos a compartir con alguien más esta palabra. Aquí vamos a seguir a la parte donde los manda. A ver, vayan y evangelicen. Recuerden que nosotros, por el bautismo, somos profetas, apóstoles y reyes. Al ser profetas y al ser apóstoles, es parte de nuestro deber llevar el evangelio a los demás. ¿Sí? Obviamente lo más importante es hacerlo con nuestro testimonio de vida, pero también con nuestra palabra, porque recuerden que en Hechos de los Apóstoles habla de que se reunían para la enseñanza de la palabra, para la comunión fraterna o la convivencia fraterna, para comer el pan eucarístico y finalmente para hacer oración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son las 4 cosas, o sea, fíjense, la enseña de la palabra, o sea, que es una de las 4 cosas básicas que tenemos que hacer para poder apoyar a nuestros hermanos en la evangelización. Y también ya platicamos en ocasiones anteriores que el estar acá no es porque a mí me dio la gana venir, es porque Dios me llamó. Todo parte, siempre Dios es el primero en todo. Si yo llegué acá, si yo hago esto, si yo estoy aprendiendo esto, es porque Dios me llamó. Y yo lo único que hice fue escuchar esa llamada, porque Dios nos llama a todos y a muchos también, pero hay muchos que se hacen sordos a esa palabra y no quieren acudir. Bueno, entonces debemos de sentirnos felices y agradecidos con Dios porque nos dio el corazón, nos abrió el corazón y los oídos para escuchar su palabra y poder prepararnos para poder cumplir con ese deber de llevar el evangelio a los demás, como apóstoles que somos, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? Esto nos lo dice en Mateo 10, del 37 al 39. Y dice, ¿qué importancia tiene todo esto que está haciendo? Dice, se refiere al primer mandamiento que hay que amar a Dios sobre todo y sobre todos. Recuerden que dentro de nuestros 10 mandamientos que le da Dios a Moisés en el Sinaí, está el primero, es amarás a Dios sobre todas las cosas. Por eso se dice que tengo que renunciar a todo y a todos para tomar su cruz y seguirlo. Inclusive es parte de lo que ahí nos dice. Aquel que me quiera seguir, que tome su cruz de cada día y que me siga. ¿Sí? Entonces, aquí vamos, es que a veces es muy difícil. Yo creo que nada más voy a terminar hasta esta etapa. A ver, ¿a qué se refiere con esto de que tomen su cruz de cada día y síganme? ¿Cuál es la cruz de cada día? Es lo que nos tocó vivir, ¿sí? Lo que nos toca vivir, las cruces que tenemos todos son tan variadas, no solamente en tamaño, en peso, en la forma en que se presenta con nosotros es tan diferente, ¿sí? Habrá personas que llevan la cruz de la pobreza, habrá personas que llevan la cruz de la incomprensión. En alguna oración por allí que yo leía que me impresionó muchísimo, dice, es una cruz cuando una persona quiere ser muy reconocida y vive en el anonimato. O sea, es una cruz, o sea, uno pensaría, eso le causa problema, eso le causa pena, el que él quiere ser importante y realmente es un auténtico desconocido, pues para muchos eso es una cruz. Dice, el que quiero hacer mucho y descubro que hago tan poquito, es una cruz. El que yo quiero ser amado por todos y resulta que soy rechazado por todos, ¿no? A lo mejor no me gano el cariño de los demás, o sea, es una cruz. Entonces, no se trata de que yo nada más rechace esa cruz porque no me gusta, porque sufro o la acepto a la fuerza porque no me queda alternativa. No, se trata de es a través de la oración, yo voy a abrazar esa cruz con amor y pedir mucho, mucho a Dios que me ayude a que esas debilidades que son mi cruz se conviertan en fortalezas para mi salvación.
Recuerden que al paso de nuestra vida vivimos dos aspectos en todas nuestras acciones. Una, la glorificación de Dios y la santificación del hombre. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, en todo ello tenemos que buscar la gloria de Dios y nuestra santidad. Entonces, al abrazar nuestra cruz, nosotros tenemos que primero cuestionarnos por qué tengo esta cruz. Y luego ver también, bueno, tengo esta cruz, pero Dios no solamente me dio cruz, ¿sí? Sino también me da virtudes, me da carismas, me da dones que unidos a mi cruz me van a llevar a la santidad. Y con esa santidad, con esa vida, yo glorifico a Dios, ¿sí? Pero primero, antes que nada, tengo que buscar la glorificación de Dios y santificar mi alma. Bueno, entonces aquí nos dice, ¿qué relación hay entre Jesús y sus discípulos? En Mateo 10, del 40 al 42, nos dice, una unión tan grande que considera que lo hagan para ellos, que lo que hagan para ellos es como si lo hicieran para él mismo. Por tanto, el gesto más pequeño que tengan para ellos no será sin que sea recompensado. ¿Qué nos está queriendo decir acá? Dice, ¿se recuerdan que, por ejemplo, a San Pablo, cuando va camino a Damasco, que es derribado, se queda ciego y todo ello, escucha San Pablo la voz que le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahora preguntémonos, ¿a quién perseguía Pablo? No perseguía a Jesús. Él andaba persiguiendo a los apóstoles y a todos los que se convertían, pero básicamente él iba tras de los apóstoles y las cabezas de los que se iban convirtiendo en las comunidades, ¿sí? Entonces, al decirle Jesús, ¿por qué me persigues? Está hablando de que lo que Pablo hacía contra los apóstoles, contra los seguidores de Jesús, lo estaba haciendo por Jesús mismo. Entonces, no necesitamos decir, ay, no, yo a Jesús nunca lo persigo. Pero si no quieres a tu hermano y le estás haciendo un mal a tu vecino, en tu trabajo estás lastimando a otras personas, estás lastimando a Jesús. Estás lastimando al Cristo que está en cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos Cristos vivos. Entonces todos somos Jesús en la tierra. Entonces, tenemos que ver que todo lo que hagamos, por eso dice Jesús, lo que hagan por el más pequeño de mis hermanos, o sea, no pienses que nada más está Jesús en la gente preparada, en la gente rica, en la gente poderosa, no. Jesús está hasta en los más pequeñitos, en los más pobrecitos, materialmente hablando, igual que también está en la gente poderosa, y en todos ellos está Cristo. Todo ser vivo es un Cristo en la tierra. Ahora, ¿cómo acoge el amor de Cristo, la redención de Cristo? Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Es tema de otros cursos. Pero bueno, estamos mirando que entonces por eso Jesús les dice, todo lo que ustedes hagan por el más pequeño de mis hermanos, lo hace por mí mismo, y nada de lo que hagan será olvidado. Todo va a ser recompensado. En alguna parte o alguna hora, un santo, algo por ahí decía que Dios siempre da el 100 por uno. Tú le das uno y Él te devuelve 100 por ese uno que tú dijiste. En otra parte, otro santo también decía que Dios le dice, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. ¿Qué podemos hacer nosotros para Dios y qué puede hacer Dios para nosotros? Lo que nosotros hacemos por Él es nada. Nosotros somos incapaces como pecadores, como seres imperfectos, no podemos hacer nada por Dios, excepto tratar de ser nosotros buenos. Y ya con eso estamos haciendo lo más que podemos. Nuestra naturaleza humana es tan pecadora y tan pequeña, tan pobre, que difícilmente podemos hacer algo por Dios. En cambio, si yo me le puedo hacer eso por Dios, ahora imagínense todo lo que Dios puede hacer por mí. Si a los apóstoles les da el poder de curar, de no envenenar, de curar a los que están enfermos, y no digo nada más
como dicen, de un COVID-19, ¿verdad? Sino que están enfermos del alma, que están tullidos, aparte que están ciegos y reviven muertos y todo. Dice, ¿qué poder tan grande les da Dios a los apóstoles? Entonces, ¿qué puede hacer Dios por mí? No, pues lo puede hacer todo, todo absolutamente. No hay nada que Él no pueda hacer. Recordemos que nada es imposible para Dios. ¿Sí? Bueno, pues hasta acá voy a cortar esto. Quiere decir que nada más llegamos hasta la segunda etapa y no quiero seguir más adelante porque implica que serían bloques muy grandes y entonces a algunas personas, si tienen la ocasión de abrirlo en algún sistema de cómputo, en el YouTube, bueno, pues no hay problema, pero a veces abrir algunos videos un poquito más grandes en un celular cuesta un poco de trabajo, se hacen pesados y luego no los pueden aperturar. Y mi objeto es que todos con lo que tengan a mano lo puedan aperturar y chequen sus respuestas de su cuestionario. Entonces, así vamos haciendo un recorrido así como que muy por encimita de lo que es el Evangelio de San Mateo. Prácticamente ahorita con esto que estamos haciendo ya vimos que ya leímos hasta Mateo 10 del 40 al 42. Fíjense qué rápido hicimos así como que una miradita rapidísima, ¿verdad? Bueno, pues entonces con eso por hoy terminamos la clase. Espero que mañana les voy a subir otras 2 etapas porque ahorita nada más vimos primera y segunda etapa. Mañana espero yo pasarles el video de la tercera y la cuarta etapa. Y así vamos a ir avanzando, ¿sí? No se angustien, por favor, en cuanto a que ya no ahorita no les puedo dar cuestionarios para que ustedes los contesten en su casa, ¿sí? Lo único que, cuando terminemos, vayamos a terminar esta clase que es de Mateo segunda parte, ya les daré yo alguna actividad que tengan que realizar para que vayamos introduciéndonos en el siguiente evangelio que va a ser el de San Lucas y el de Hechos de los Apóstoles. Pero no se me angustien, no tenemos que trabajar con las limitaciones que tenemos ahorita, tanto de tiempo como de comunicación, ¿sí? Así que pues espero que todos estén muy bien de salud. Vamos a hacer una rápida oración de despedida a la Virgen Santísima, la llena del Espíritu Santo, que es el que nos está guiando en estas clases, ¿sí? Y pues espero verlos en cuanto todo esto se levante y tengamos la oportunidad de seguir nuestras clases presenciales. Entonces, terminamos con esto por hoy y nos vemos en el próximo video, ¿sí? Hacemos una breve oración. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Se están subiendo al YouTube los videos tanto de Mariología que doy en clase en la parroquia de Volcanes. Estoy subiendo también las clases de Derecho Canónico que doy en Huejo y que es de Nuevo Testamento acá. Así que si alguien tiene curiosidad, yo espero que les voy a mandar por el WhatsApp los nombres de los videos para que si ustedes tienen curiosidad por lo menos por ver de qué tratan las otras clases, como quien no quiere la cosa, pueden bajarlos en el YouTube y están de manera abierta para que los puedan ver todos, recomiéndenlos a alguien que consideren que les puede ser de utilidad para que los vean pues si tienen dudas me ponen en el WhatsApp sus preguntas y con mucho gusto voy a tratar de darles respuesta a todos ustedes que son mis alumnos, ¿sí? Pues que Dios nos siga acompañando, que todos sigamos muy bien de salud y nos vemos hasta la próxima, ¿sí? Que estén bien.